some bells. I sing lucky groovy melody. The ending has no crack. I know just a cause of melody. You know how this cause is so. Yes, you have this melody. Oh, I didn't divide your head. ¿Qué onda, cachorritas? Soy Diana, sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Lucky Dog Bad Edge en la prisión, que todavía tenemos 0%, a ver a qué horas avanzas, porcentaje. Y bueno, pues, si no mal recuerdo, nos quedamos en que descubrimos que nuestro disque delicioso huevo hervido resultó que estaba crudo y aparte podrido. ¿Qué sabe? Y también Julio ya está en esta prisión, así que los capitanes están finalmente reunidos. ¿Qué pasará? Pues seguiremos viendo. ¡Arle duro! ¡Ah! ¡Se rompió el huevo! Hasta sonó el sonidito de... ¿A qué hora hace pantalla negra? Aquí algo curioso. Aquí se supone que sale el opening, pero el juego no me lo reproduce, se traba. Pero se quita la trabación no en mucho tiempo, así que esperen tantito. Ya mero se va a dejar de trabar. No sé por qué el opening me lo traba, sinceramente. Pues yo te pude conseguir el opening en otro lugar. Por eso lo pueden ver al principio. Ya ven, mira cómo se escucha como que se estuviera trabando. ¡Vamos, reacciona! Total, el opening lo pueden ver cada video al inicio del video, así que no afecta demasiado que no lo veamos aquí y ahorita. Vamos, ya, pásame a lo que sigue, carajos. Espérense tantito, ahorita reacciona. Una hora más tarde. Ya ven cómo se traba. Les digo, ahí está. Ahora sí, duro. Al día siguiente, después de aquel horrible día, los prisioneros que habían estado encerrados en celdas solitarias durante todo un día, sin comida y agua, saludaron a la mañana con temor a que este encierro continuara en este día también. Mi estómago ya estaba tan vacío que no podía sentir el hambre. Sobre todo es más difícil sobrellevar esta situación sin agua. Mi boca está seca y me duele la garganta con tan solo respirar. Gracias a la falta de agua y a la incapacidad la incapacidad para hacer del baño,
Me quedé atrapado con el olor de ese huevo podrido todo el día. Qué sad. A pesar de que limpié con papel el huevo podrido y luego lo aventé al inodoro, el huevo podrido continuó soltando ese olor fétido, haciéndome ver como si estuviera frente al rey demonio, haciendo que me enfermara. ¡Qué asco! Y entonces, por la mañana, los guardias simplemente abrieron las puertas del pasillo y vinieron a llamarnos para luego desbloquear las celdas, y los prisioneros gritaron como si hubieran sido rescatados del infierno. La voz de uno de los guardias que leían los números de los prisioneros era la de un hombre que no se me hacía muy familiar. ¿Se incrementó el número de guardias? Maldición, si la otra parte fuera Joshua Lloyd, podría haberme escapado. Qué sad, ya parece que esta vez tu suerte no funcionó. Es que todavía está el 0%. Espero frente a las barras de hierro y espero a que vengan los guardias, esperando como siempre, sin moverme ni dar un paso. Después de todo, son 3. La seguridad es más fuerte de lo habitual. ¿Qué está pasando aquí, doctor García? Guardia 6. Oye tú, el prisionero 02856. Sal. Ay. Sí. No hubo insultos al momento de llamarme. Sin embargo, mientras el guardia lee el panel en el que está escrito el número de la celda, un extraño hace una llamada y otro guardia desbloquea la celda. Guardia 7. ¿Ah? ¿Qué pasa contigo? ¡Apestas! ¿Acaso no te pudiste aguantar la mierda? What the fuck? No es eso, es el huevo podrido que dice que era hervido. Obviamente no puede decir eso porque está prohibido sacar los huevos del comedor. Lo siento. Y ahí se va la reputación de Jan. No dije nada extra y respondí con la voz de un tonto bravucón para que no pudieran darse cuenta de que había estado ocultando un huevo podrido. Guardia 6. Bien, vamos al siguiente número de prisionero. Parece que el nuevo guardia no quería perder más su tiempo conmigo, así que me dejó salir y se dirigió rápidamente a la siguiente celda. Yes, ya nos quitaron el castigo al parecer. Me sentí aliviado de salir al corredor. Entonces, después de esperar a que vinieran prisioneros de este piso, sentí que había estado esperando durante unos 30 minutos debido a la lentitud de los guardias. Finalmente todos estamos afuera. Estando caminando por el pasillo con los demás, me hacía sentir como un tonto insecto maniobrable. La razón por la que nos hicieron caminar en fila por el pasillo era porque algo extraño estaba pasando. En lugar del curso habitual de bajar las escaleras y dirigirse al comedor, pasamos por otro pasillo. ¿Achis no nos llevaron al comedor? Prisionero 7. ¿Qué diablos? ¿Qué está pasando? Prisionero 3. ¿No iremos al comedor? ¿Qué significa esto? De alguna manera nos llevaron fuera del edificio. Ahora estamos en la plaza abierta.
El clima es demasiado bueno y el sol brilla a través de mis ojos. Es decir, ¿no es realmente fuerte el sol de hoy? Ay, Jen, es que no conoces Cuautla, donde vivo. El sol es así todos los días, aunque sea invierno. Prisionero 8. ¡Hey, guardia! ¿Por qué no fuimos al comedor? Guardia 8. ¡Ya cállate! El que continúa armando alboroto será castigado. El guardia que nos llevó hasta ahora fue reemplazado por otro guardia al salir del edificio. Era un guardia que nunca había visto antes. Guardia 9. Ustedes son los prisioneros del grupo B del piso 2, ¿cierto? El guardia mira la nota entre las tablas con una voz que claramente no está bien debido a la falta de sueño y al fumar en exceso. Guardia 9. En primer lugar, las reglas internas han cambiado. ¿What? ¿Qué? El rebaño de prisioneros tembló ante la voz del guardia. Había un tipo que gritaba porque se sentía intimidado por los bastones que los guardias tenían en la mano y rápidamente se cayó. Guardia 9. De ahora en adelante, las comidas prescritas se distribuirán solo a los prisioneros que hayan ingresado a trabajar. Los únicos que no trabajen se les dará de comer al último. Trabajen si quieren comer. ¿Lo han entendido? Prisionero 7. No puede ser. Ante esta declaración, a su vez, generó confusión entre los prisioneros. También por la voz pesada del guardia. Los guardias los callan. Guardia 9. La gestión laboral de hoy es el transporte y el procesamiento de la madera importada. Vamos, dense prisa y diríjanse a trabajar. Eso es todo. Pero si estuvieron castigados por algunos días, no han comido ni bebido agua y ahora los ponen a trabajar. Pobrecitos. Cuando el guardia dijo eso, algunos de los prisioneros imprudentes no podían soportar elevar sus voces. Prisionero 8. Por favor, espere. No hemos bebido agua ni comido desde ayer. No podemos trabajar así. Al menos déjenos comer algo antes. Guardia 8. ¿Ah? ¿Acaso no son el grupo que comió el desayuno de hoy? ¿No son el grupo B del segundo piso? ¿Qué está pasando? ¡Mierda! ¿Acaso el tipo que los trajo se equivocó de grupo? Bueno, da igual. ¿Qué están esperando? Dense prisa y vayan a trabajar. Malditos sean. Estos oficiales de mierda se equivocaron de prisioneros y nos trajeron a nosotros que todavía no habíamos comido nada. Sin embargo, parece que no les importó y ahora nos obligan a trabajar. El ambiente de ahora es de lo peor. Me muerdo los labios ante la impotencia de no poder hacer nada. Pero los prisioneros seguían dejando escapar zumbidos frustrantes y la formación comenzaba a colapsar. Y los hombres que ya no soportaban el hambre... Prisionero 7. Espera, por favor. Para los prisioneros el trabajo forzado está prohibido por la ley estatal. Vale, nos salió un prisionero abogado. Guardia 8. ¿Acaso no escucharon lo que las leyes han... ¿Acaso no escucharon que las leyes han cambiado? Le diré sobre eso a mi abogado y apelaré a la Comisión de Derechos Humanos.
Se revela el prisionero número 7. Ante este hombre imprudente, pensé que los bastones de los guardias volarían hacia él, pero el guardia mantuvo una expresión cansada en su rostro. Y entonces, los que actuaron primero no fueron los guardias aventando sus bastones. Prisionero 9. ¡Hey, maldito! Prisionero 7. ¿Qué te pasa? Ah, no manches, el que le pegó fue un prisionero. ¿Qué está pasando aquí, doctor García? Ese prisionero imprudente fue golpeado con un garrote por otro prisionero que lo había rodeado desde atrás. Incluso yo también estoy aterrorizado de que podría pasar por lo mismo. Prisionero 10. Está prohibido hablar. ¿Acaso no escucharon? Ante el pequeño discurso de ese hombre, el prisionero se congeló de repente, y frente a ellos estaba el guardia que se reía ligeramente al golpear el hombro con un palo como si nada estuviera pasando. O sea, imagínense un guardia con esos palos, garrotes o lo que suelen traer, pegando su propio hombro, así como que ja, 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 qué divertido. Para poderles poner un poco la imagen en la mente. Pobre prisionero 7. Bueno, son puros quejidos, ¿para qué lo hago? El prisionero, que fue golpeado por cierta cantidad de hombres de manera ridícula, cayó sobre el polvo y la sangre hasta dejar de moverse. Esperen un momento. ¿Han hecho ese tipo de cosas frente a los guardias? Más importante, ¿por qué ese prisionero está armado? Mi cabeza, que estaba impaciente, recuerda una palabra que fue más dañina que la oficina de impuestos y la pena de muerte. Los hombres con palos arrastraron al prisionero maltratado como si se tratara de una bolsa de basura. Qué fuerte. Prisionero 9. Esta basura parece que no aprendió la lección como es debido. Prisionero 10. ¡Hey, señor guardia! ¿Qué deberíamos hacer con él? Señor guardia. Guardia 8. Oigan, Hellman. Solo deben de tirarlo a la celda de castigo subterránea. Es el más sucio agujero donde se arrojan a los enfermos. Resulta que los hombres que quieren defender sus derechos están enfermos. Santa madre. Los hombres llamados Hellman arrastraron al hombre medio muerto que solo había intentado proteger los derechos de los prisioneros. Los pocos Hellman que permanecieron aquí sacudieron sus garrotes. Explico, intenté buscar en inglés la palabra Hellman, ¿qué significa? Porque Hellman es una palabra en inglés, supongo, pero no encontré significado alguno. Sé que man viene de hombre, pero Hell, la única palabra que se me viene es infierno. Por eso, en vez de decir hombres de infierno, se me hizo más fácil dejarlo así como es en inglés. Hellman y ya. Bueno, eso quiere decir que las cosas se están complicando en la prisión con este, como le dicen, nuevo sistema de Hellman, siendo prisioneros, apoyando a los guardias, con solo recibir este título de Hellman. Por eso es lo que entendí. Pero más adelantito se va a explicar un poquito. De hecho, en el siguiente video se va a explicar un poquito más sobre esto de Hellman. No es muy difícil de entender, se los puedo decir de una vez. En resumen, el título de Hellman se le da a los prisioneros que tienen buen comportamiento, y al tener títulos de Hellman quiere decir que pueden actuar como guardias también. Sí, creo que son más abusivos que los propios guardias, pero bueno. Así está la situación aquí, cada vez se está empeorando la situación.
pero vamos a dejarlo hasta el próximo video para ver qué pasa con el grupo de prisioneros donde está Jan. Lo más seguro es que sí van a tener que trabajar, aunque estén hambrientos y sedientos los pobres. Pero ¿qué se le va a hacer? En fin, me voy despidiendo porque ya es hora. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana y nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Para tener!